Bien. En el cuarto bloque nos vamos a centrar en la última unidad, que es la unidad número 6 de este módulo, que es la Argentina reciente, que vamos a enmarcar entre 1983 y 2001. Ahí yo haría en primer lugar vamos a llamar así, una advertencia solamente orientadora. El cierre del 2001 tiene que ver con la idea de tratar de centrar el fin del análisis en torno de una crisis muy particular de representación política y de la idea de lo que es la política por parte de la sociedad argentina, pero no necesariamente porque queremos cerrar abruptamente allí, sino en todo caso tirar luego 2001 algunos indicadores sobre lo más contemporáneo, que serían los últimos décadas y un poco más de una década que queda luego de ese periodo. Pero bueno, la cuestión pasa por reconocer en 2001 allí una situación política que merece ser destacada y que de alguna manera nos permite justificar de alguna manera por qué cerrar allí. Respecto al 83, hemos dicho algo ya en el módulo anterior, en la intervención anterior, respecto a que el 83 tiene una carga significativa. Ahora, en torno al 83 se instaló una pregunta que hoy, por suerte, se está comenzando nuevamente a discutir. Es decir, esto de la recuperación de la democracia, la vuelta a la democracia, el reinicio de la democracia, como que si hubo una especie de pausa, como se dice en música, un intermezzo ahí que está marcando una especie de momento que separa dos supuestamente experiencias democráticas y que en realidad uno tendría que comenzar a pensar, si uno recorre el periodo del bloque anterior va a ver que lo que está discutiéndose es la viabilidad de la democracia y está colocándose en discusión la legitimidad del proyecto democrático y está discutiéndose las experiencias democráticas que se llevaban a cabo durante ese periodo. Entonces, ¿qué se está recuperando? Es decir, lo que se está recuperando en todo caso es una especie de voluntad por querer traer del pasado algo que debe comenzar a funcionar otra vez a partir del 83. Yo creo que, en realidad, decirlo hoy creo que es más sencillo. Creo que para los actores históricos del 83 y de lo que fue esa primera experiencia post-83 o post-dictadura, mejor dicho, que es el alfonsinismo, el gobierno del radicalismo, está muy atravesado por una especie de esperanza por recuperar elementos del pasado. Y en realidad lo que expone ese presente, que son los años 80, es las dificultades para llevar a cabo lo que llamamos en teoría la gobernabilidad. Ahí habíamos dicho en el módulo anterior las dificultades para, o en todo caso novedad que trae consigo, vamos a decirlo mejor, el triunfo del radicalismo frente al peronismo. Yo creo que el radicalismo atravesó de la mano de Alfonsín, pero durante los años de dictadura, una renovación de su dirigencia que implicó que Alfonsín fuera, en términos políticos, la vanguardia política de un radicalismo novedoso, frente a un peronismo que no pudo resolver, precisamente porque, entre otras cosas, está la licuación del segundo peronismo y el telón de fondo de la dictadura, no pudo resolver la muerte del líder. O sea, la muerte del líder, que si bien fue en el 74, la primera experiencia política donde hay que competir electoralmente sin el líder, es el 83. Digamos, es ahí donde la muerte aquella se planta de otra manera ya en torno del 83 y expone la ausencia de un liderazgo fuerte o menos con capacidad de concentrar el capital político que Perón ya muerto había que comenzar a pensar dónde había quedado. Entonces, para sorpresa de algunos, el triunfo del radicalismo implicó para las Fuerzas Armadas el problema de resolver qué se hacía con lo que los mismos militares llamaban la guerra sucia. Entonces, como no había en la perspectiva de muchos actores políticos la idea de que el radicalismo ganara, el radicalismo no tiene con las Fuerzas Armadas ningún tipo de pacto explícito o implícito respecto de hacer un borrón y cuenta nueva respecto al pasado reciente. Entonces, el alfonsinismo puede llevar a cabo el juicio de las juntas precisamente porque no hay un pacto ni explícito ni implícito con las Fuerzas Armadas y esto permite una gran innovación. Llevar a los tribunales a las Fuerzas Armadas marca, no solamente para la historia argentina, sino para la historia occidental, un elemento extremadamente cargado de significados,
En algunos casos hay un parangón con el juicio de Nuremberg, post fin de la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera expone la fortaleza política del alfonsinismo para llevar a cabo esto, que de alguna manera hay que destacarlo, porque después lo que del alfonsinismo se recuerda es más las leyes de evidencia de vida, punto final, que sí, es una forma de resolver cómo un presidente tiene que pensar no tanto en su presidencia, sino en el Estado. Entonces, convertir a Alfonsín solamente en responsable de estas dos leyes parecería que implica olvidarse lo que fue el esfuerzo de llevar a cabo el juicio de las juntas. El juicio de las juntas trajo consigo un capital político muy importante para el alfonsinismo que le permitió a su vez pilotear la gobernabilidad durante un tiempo en una Argentina que tenía que construir un futuro económico, porque precisamente uno de los problemas del proceso que la dictadura al mismo tiempo ensombrece es, bueno, el aperturismo económico de los años de la dictadura implicaron la destrucción de un desarrollo industrial que habíamos planteado en un módulo anterior, que allá en la primer posguerra había comenzado a tener su desarrollo y que ese desarrollo industrial recién va a tener su ocaso ahí en torno del segundo peronismo y la dictadura. Esto implicó la construcción de un ejército industrial de desocupados, de trabajadores de la industria que ahora son desocupados y que de la mano de la competencia con la producción importada termina generando, digamos, la ruptura de un mercado de consumo. Esto el alfonsinismo va a intentar resolverlo de alguna manera, intentando establecer algunos mecanismos de un Estado de que el Estado intervenga de alguna manera, pero no puede resolverlo de una manera eficaz. Hubo durante la experiencia del alfonsinismo planes económicos que intentaban resolver este tema, y acá es importante comenzar a pensar algo. Del 83 en adelante, y quizás exceptuando el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en su primer presidencia, adquieren cada vez más notoriedad la figura de los ministros de Economía. Esto es como que los ministros de Economía son, en esta experiencia democrática post-83, son figuras claves en el ámbito ministerial que de alguna manera adquieren, según los vaivenes de la propia dinámica de la economía, adquieren relevancia política, y esto no es Cavallo el primero que tiene este predicamento. Ya Surruil, con el gobierno de Alfonsín, ya se convierte en un académico que tiene una operación política muy fuerte, que es construir los planes económicos para el alfonsinismo, que están marcando allí un diálogo entre un tipo de científico o de técnico especializado con quien ejerce la presidencia. Entonces, esto va a instalar, digamos, que los años de la primera experiencia democrática nos van a provocar a nosotros un recorrido significativo que la hiperinflación de 1989 de alguna manera también se devora, no solamente la moneda, sino que se devora de alguna manera también el alfonsinismo. Esto implica la salida anticipada de Alfonsín, la construcción de una salida pactada, que es el anticipo de la entrega del poder por parte de Alfonsín, que luego, con el menemismo ya en el poder, vamos a entrar en una etapa diferente, que es la construcción de un nuevo tipo de Estado, que es un Estado mínimo, un Estado prescindente, con un fuerte mecanismo de intervención sobre la sociedad para desregularizar mecanismos de control y dejar librado al mercado las reglas de juego de la sociedad. Eso que es el menemismo, que es la construcción del presente, que a mí me parece que nuestros días actuales son herederos en realidad más del menemismo que del alfonsinismo, expone la necesidad de pensar que se construye otro tipo de Estado, porque se destruye una forma estatal y se construye una nueva sociedad. Esto nos permite a nosotros pensar que no solamente se construye una nueva sociedad, sino que también se construyen nuevos mecanismos regulatorios de la política. Me refiero concretamente a qué, y me refiero a el Pacto de Olivos, que da origen luego a la reforma que se hace en el 94 aquí en Santa Fe, que expone precisamente las nuevas reglas de juego que hoy tenemos. La herencia del menemismo lo suficientemente fuerte como para no pensar un poco en ella.
Me refiero, no solamente que se cambió un tipo de Estado, se cambió el tipo de sociedad y se cambió la forma de concebir la política, porque el menemismo termina construyendo un vínculo que en el sentido común es muy fuerte, que la política es corrupción y que la corrupción es una forma de hacer política. Esto deja una marca fuertísima en la forma de pensar la política en el día a día, en el presente, que de alguna manera por la licuación de la moneda, por la licuación de la gobernabilidad y por las formas de no resolver los conflictos entre los actores políticos, es lo que nos permite pensar de alguna manera por qué el 2001 se termina llevando a lo que fue una coalición gubernamental como fue la Alianza. La Alianza termina siendo una experiencia que hasta el día de hoy sigue operando para resolver el vínculo entre oficialismo y oposición. El 2001 es en realidad tomado por los gobiernos posteriores como una marca que hace un antes y un después. El 2001 es una forma de estigmatización también porque marca que, bueno, a partir del 2001 esa crisis hay que definir quiénes la provocaron, qué partidos estaban allí, quiénes nos conducieron a la crisis del 2001, es decir, puede ser una puerta que separa una época, pero también fue una forma de estigmatización política. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué nos queda de un periodo como este? Y simplemente la posibilidad de pensar que la Argentina post-83 tiene como una de sus tareas no la reconstrucción de la democracia, sino la construcción del proyecto democrático, y creo que ese es el nudo central de los últimos años.